Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y vamos a hablar de la llegada del rey emérito don Juan Carlos a España y a San Censo, y de lo que yo creo que se oculta detrás de todo lo que está pasando y está ocurriendo. Antes, os quiero recordar que os paséis por mi canal de Telegram. Ahí comparto mucha más información que aquí y creo que es interesante que os unáis a ese canal. Bueno, fijaos en una cosa, y esto es importante. Sabéis que yo he venido de Suiza, donde he estado estudiando la democracia de ese país, una democracia que aquí no nos cuentan porque no interesa, y el sistema político. Vamos a empezar un poquito por el principio porque creo que hay muchísima incultura, provocada por supuesto por la clase política en España, una incultura que se acrecienta día a día, ya que no se introduce en los modelos educativos ningún tipo de asignatura que se refiera a el gobierno, a los sistemas políticos, a la democracia y a este tipo de cuestiones que son lo más relevante para un pueblo, para un país, cómo se maneja este país, cómo se gobierna o cómo se gestiona. Y esto es lo que está provocando que realmente puedan hacer con nosotros lo que quieran, como están haciendo y cada vez más, conculcando nuestros derechos y libertades a placer. Fijaos que, por ejemplo, en Suiza no hay jefe de Estado. Tampoco hay primer ministro, no hay presidente del gobierno. O sea, decir esto en España probablemente cause un poquito de extrañeza como mínimo, porque la gente no se plantea que no tenga que haber un Pedro Sánchez de turno, porque no tiene por qué haber un presidente del gobierno, y tampoco tiene por qué haber un rey, porque no tiene que haber un jefe de Estado. No es necesario, no es preciso. No tiene que haber una persona que tenga unas prerrogativas superiores al resto. En Suiza, como digo, hay 7 personas que componen un consejo y ninguna de ellas tiene mayores prerrogativas que el resto. Sabéis que esto supone que no exista ningún tipo de personalismo. Ya sabéis, y os expliqué en el vídeo del otro día, cómo allí, al haber la democracia totalmente directa, allí se puede elegir, decidir, cuestionar, instar leyes por parte del pueblo, derogar leyes por parte del pueblo, y la Constitución depende del pueblo. Aquí, en España, lo mejor que tiene la monarquía es que sus enemigos son mucho peores que la monarquía. Es decir, el escuchar aquí a Alberto Garzón criticar a la monarquía, por ejemplo, porque dice que el rey ha sido ladrón, cuando él el otro día ha sacado un vídeo en el cual especificó que Alberto Garzón ha pagado a dedo, por urgencia, medio millón de euros por una encuesta relativa al juego, con mi dinero, con mis impuestos. Para mí Alberto Garzón sí es un ladrón. Claro, cuando tenemos que los enemigos de la monarquía son Alberto Garzón, o es Pablo Echenique, o es la señora Carmen Calvo, o Irene Montero, o esta gente, claro, la monarquía tiene realmente en España mucho futuro. Pero si realmente fueran personas que fueran mínimamente capaces de explicar algo, porque quisieran explicar a la gente la realidad de las cosas, sabríamos por qué existe monarquía en España, que no lo explican bien, ni tampoco explican cuál es un sistema alternativo. ¿Por qué? Porque no les interesa la democracia, porque lo que les interesa es la politocracia, porque son parásitos que viven de la política, lo cual les permite parasitar a todos estos y tener así los privilegios de nueva nobleza que les interesa. La Constitución española, como sabéis, y si no sabéis, os lo digo, fue una constitución redactada por políticos, por 7 políticos, los 7 padres de la Constitución. Si lo hubieran redactado militares, hubieran dado el poder a los militares, y probablemente si lo hubiéramos redactado abogados, habríamos dado el poder a los abogados. ¿Cómo lo redactaron? 7 políticos dieron el poder a los políticos. El jefe de Estado, en este caso el rey, no pinta nada, es una figura decorativa. ¿Tiene privilegios? Sí, tiene unos privilegios, obviamente, pero realmente es una figura más bien decorativa. Por eso firma todo lo que le ponen delante. Y os quedaréis absolutamente escandalizados cada vez que veis al rey firmar decretos del presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, que vulneran y conculcan cualquier tipo de derecho y libertad de los españoles, o cuando cualquier decretazo del presidente del gobierno que vaya contra la Constitución, el rey también lo firma. Lo firma todo, lo que le pongan delante, todo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de no hacerlo. Por tanto, y volviendo un poquito al principio, lo del rey es genial para los políticos. ¿Por qué? Porque consigue el enfrentamiento que buscan en la población.
la derecha y la izquierda, con el cuento de siempre. La derecha a favor de la monarquía, la izquierda, bueno, el PSOE ahora mismo se mantiene un poquito más bien a favor porque le resulta cómodo porque está en el gobierno, pero la izquierda, los nacionalismos, etcétera, en contra de la monarquía, enfrentando a la población. Y sí que habría que hacer un referéndum, pero no solamente si hay jefe de Estado o no, o cuál es el tipo de jefatura de Estado que queremos, sino a ver si hay jefatura de Estado o no, a ver si hay presidente del gobierno o no, porque ya os digo que en Suiza no lo hay, y a ver si tenemos que tener políticos o no, y a ver si tenemos que tener partidos políticos o no, y a ver si tenemos una democracia real, directa y participativa o no, una democracia en la cual podamos destituir a los políticos o a los gestores en el momento que queramos, o derribar las leyes que no nos gusten o que nos parezca que no son adecuadas, como se hace en Suiza, con 100.000 firmas. Entonces los políticos están absolutamente controlados y bajo control. No son ellos los gobernantes, sino que son los controlados. No son los controladores, sino los controlados. Y el pueblo es el que decide sobre la Constitución, porque ahora nos dicen, no, es que la Constitución ya se aprobó. Sí, pero de la gente que vive ahora mismo en España, ¿cuánta votó la Constitución? Yo no la voté. Yo no decidí si quería esa Constitución o no. De modo que no digan que se votó por los españoles, porque la mayor parte de los españoles vivos hoy en día no han votado esa Constitución. Y si no se puede modificar, no tenemos la posibilidad ni la capacidad de decir que queremos una democracia directa y real, o que no queremos jefatura de Estado, o que no queremos políticos parásitos como los que tenemos, porque eso también tendría que ser sometido a una democracia directa, porque Pablo Echenique quiere que se quite al rey, pero es que igual resulta que quitamos antes a Pablo Echenique que al rey, no lo sé, pero tendría que decidirlo el pueblo, no Pablo Echenique, ni Alberto Garzón, ni Oriol Junqueras, ni tampoco Irene Montero, ni Carmen Calvo, ni ninguna persona de estas, que son políticos que han trepado en un partido político a los cuales no hemos elegido nosotros y no podemos destituir porque los elige el partido político, el líder, que ahora mismo es el presidente del gobierno, en este caso, para los ministros, por ejemplo, y a los diputados también los eligen los partidos políticos. Pero como no quieren que tengamos cultura democrática, como no quieren que tengamos cultura política, como no quieren que sepa la juventud cómo puede organizarse un Estado de una manera mucho más eficaz y eficiente y democrática y con una real participación del pueblo en los asuntos políticos y en su propio gobierno, como no quieren eso, la educación no va en ese sentido y no se enseña al pueblo que hay otras formas de gobierno mucho más eficientes, avanzadas, democráticas y positivas para las personas que viven en el país y para sus derechos y libertades, y para que haya una mayor capacidad de controlar a los políticos y que ellos sean los controlados y no nosotros los controlados, y que ellos sean las personas a las cuales nosotros podemos destituir si su trabajo no lo hacen correctamente, por ejemplo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo. Para terminar, respecto al rey, les viene fenomenal todo este enfrentamiento que se está creando para, como siempre, generar una división en la sociedad española. De esto viven los partidos políticos y los parásitos políticos, de generar enfrentamiento en la sociedad, desinformando, sí, desinformando con desinformación, para que de este modo no exijamos lo que realmente deberíamos exigir: un sistema de gobierno, de gestión eficaz, sin parásitos políticos, sin políticos, con control, con democracia real, directa y participativa, donde tuviéramos nosotros el timón del barco que es nuestro país. Si queréis compartir este vídeo, compartidlo, sumaos al canal haciéndoos miembros si queréis apoyar mi trabajo, o en Patreon, uniros a Telegram. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos.